¿Cómo es Altay Bayindir, el nuevo portero del Celta? Te contamos su historia y qué podemos esperar de él en Vigo, hoy aquí, en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Ya tenemos sustituto de Andrei Yonurradu, a priori de garantías más de las que había antes. Al menos no sustituto, lo que sea acompañante, porque esperemos que tan solo tenga que sustituir al Altay Bayindir al bueno de Yonurradu por lesión, porque a priori todo hace indicar que el portero rumano va a ser titular, pero sí un competidor para Yonurradu, la llegada del cancerbero turco Altay Bayindir, para disputarle los minutos y sobre todo para que Claudio Giraldez tenga una mayor seguridad en el caso de que tenga que darle una suplencia a Yonurradu. Antes de ir con nuestro invitado que nos va a explicar perfectamente quién es Altay Bayindir y qué le puede aportar el Celta, qué puede esperar el celtismo del guardameta turco, está Germán, el policía de like, que os recuerda que un pulgar arriba, un like no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo a seguir creciendo, a que el algoritmo nos trate bien y seguir llegando cada vez a más dispositivos de gente celtista. Y Marcos Piedras, sin más dilación, vamos a dar paso a Ale Parra, especialista en fútbol turco. Hemos llegado a él a través del amigo del canal, ex colaborador de Iker G. López. Ale Parra, primero de todo, bienvenido a Tienes que haber tirado y gracias por pasarte a explicarnos un poquito quién es Altay Bayindir. Muchas gracias, un placer estar por aquí para hablar sobre este portero turco que salió hace tantos años. Parece que tiene 15 años de experiencia en su carrera, pero realmente es un portero que todavía tiene por delante, o esperemos que todavía tenga por delante sus mejores años. Sí, Yo, señor. antes de preguntar... Claro, antes de hablar de Altay hay que hablar de Ale. Claro, exactamente. Si no me equivoco, Ale, corrígeme. Cubano, creo que vives o resides en Italia y experto en fútbol turco. Explicación al por qué un cubano que vive en Italia es experto en fútbol turco, que no es una de las mayores ligas del mundo. Claro, perfectamente, lo escribiste perfectamente, no tengo nada que añadir sobre mis orígenes. Y nada, básicamente por Drogba, mi ídolo futbolístico, lo sigo desde que llegó a Turquía en aquel mítico Galatasaray que se recordarán prácticamente todo el mundo, que es la imagen que tienen del fútbol turco con Sneijder y Felipe Melo, y desde entonces sigo el fútbol turco prácticamente todas las temporadas. Hace 7 años decidí hablar por Twitter del fútbol turco. Tiene cierto movimiento, algunos días menos, algunos días más, pero al final es lo que me divierte y o sea, también hay días que no me divierte tanto, tengo que decir, pero normalmente me divierte. Bueno, pues Ale Parra _ doble en Twitter, o sea, Ale Parra con 2 _ si queréis algún día informaros sobre cualquier cosa de la Liga Turca, ahí tendréis todo lo que necesitáis. Y aquí hemos venido a hablar de Altay Bayindir. ¿Cómo podrías definir a Altay Bayindir como portero? ¿Qué es lo que le has visto, Ale, para la gente que no lo conozcamos aquí en Vigo? Sí, sobre Altay, con el mismo Iker, cuando salió la noticia, le hice un comentario donde prácticamente lo definí. Comenté que para mí Altay es un portero que si tiene el día es un porterazo, o sea, te lo para absolutamente todo, pero si no tiene el día es un portero que no quisieras ver jamás en tu equipo. Ese es el problema. Por eso ha tenido una carrera un poco extraña, pero a pesar de ser un poco extraña la carrera, ha jugado en Fenerbahce, Manchester United y ahora va a jugar en el Celta, o sea que una carrera que se soñarían, digamos, el 80% de futbolistas turcos, pero para mí es un portero que como segundo portero te puede ofrecer garantías importantes. No creo que sufra mucho, repito, si tiene el día van a aplaudirle y va a dejar un buen recuerdo en el Celta, si no lo tiene puede ser un problema. Lo firma el Fenerbahce en la temporada 2019-2020 después de hacer un muy buen año en el Ankaragucu. No sé si te suena este equipo, yo es la primera vez en mi vida que lo leo. Y claro, esta última frase que has dicho, bueno, la primera que has dicho para definir a Altay Bayindir es un poquito lo mismo que podíamos rascar de aficionados a la Premier League, pero hemos considerado que alguien que lo haya visto en el Fenerbahce puede hablarnos con un poquito más de propiedad que en el Manchester United, donde casi en un momento estuvo asentado como guardameta titular. Centrándonos en lo futbolístico, más allá de que lo que mejor le viene al Altay Bayindir, presumiblemente, ahora nos lo contarás tú, es la regularidad para sentirse importante y a partir de ahí ser un portero que lo pare todo y no ese que no quisiéramos ver en nuestro equipo. ¿En qué ha destacado? ¿Qué destacaba mientras fue dueño y señor de la portería del Fenerbahce? Sí, Altay llega muy joven al Fenerbahce, o sea, él llega siendo una joven promesa que quería prácticamente todos los clubes importantes del país, se peleaban por él, decide ir al Fenerbahce, alegando que es seguidor del Fenerbahce, llega a Fenerbahce y para mí que la presión se lo termina comiendo desde lo deportivo. Altay ofrece muchísimas opciones en el 1 contra 1, o sea, es un portero que para cuando tiene que parar. Normalmente suena muy, digamos, muy banal lo que estoy diciendo, pero a día de hoy al portero se le exigen muchísimas cosas
y se pierde el enfoque en lo importante que es que sea un portero con reflejo, un portero que sepa parar en momentos claves y así. Altay demostraba esas características de grandísima forma. Los errores que tenía eran normalmente, que lo vamos a hablar después, eran normalmente los errores que todavía se arrastran en su carrera, pero Altay en condiciones deportivas yo destacaría plenamente que es un portero que tiene buenos reflejos. Se le criticó muchísimo eso en su etapa en Fenerbahce, se decía que no era un portero con buenos reflejos, que no era un portero que paraba ni mucho menos, y para mí era todo el contrario. Para mí, en situaciones fundamentales, en partidos importantes y tal, terminó haciendo muy buenas paradas. Con la selección turca, los errores en Altay normalmente han sido errores pasando por el otro tipo de juego que se le pide a un portero, que es el buen juego de pies, el de pasar bien y ese tipo de cosas. Ahí sufre muchísimo Altay, en mi opinión. Sufrió muchísimo. De hecho, en la Eurocopa se come un gol importante contra Portugal, que termina asistiendo Cristiano Ronaldo. Ahí hay un error que es verdad, es cierto, la defensa la pasa atrás, él no logra recibir, no está atento, pero todo pasa por el intentar salir jugando. Para mí, en ese contexto, Altay es un portero que sufre muchísimo. Como característica principal, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, para mí es un portero que si tiene que parar, para. Sí, además aquí lo que veíamos en esos primeros análisis que podíamos conocer de distintas personas que conocían al Altay Bayindir, más allá de su físico, 1,98 m los que mide el cancerbero turco, lo que habla de ese físico y que puede llegar a sitios en la portería a veces para hacer grandes paradas que no podrían llegar otros, pero también nos destacaban, Ale, como gran virtud que podemos tener la perspectiva, al no conocer al cancerbero otomano, de 1,98 m, pesado, que no va bien al suelo, que no reflejos, pero dicen que valga a su estatura, que es algo fuera de lo habitual en porteros de este estilo, tan altos, pesados, pero que no, sí, que más allá de lo que tú decías ahora, en reflejo, sobre todo también en estiradas, que es un portero que llega a sitios de la portería que más allá de su físico no le pesa y que es un cancerbero que, al igual que cuando Jon Radu llegaba aquí, nos lo definían como gato de área. Sí, exacto. Muy buena definición la de gato de área. Creo que perfectamente Altay se podría definir de esa forma. Ya te digo, es extraño incluso llegar a pensar que, por ejemplo, en el juego no es el portero que más seguridad te da, a pesar de que mide casi 2 metros, pero sin embargo no es el portero que más seguridad te da en el juego aéreo, ni muy bueno. Me recuerda, si cabe el ejemplo, un poco a Muslera, no el Muslera del último mundial, el Muslera que vimos en Galatasaray varios años, porque el del último mundial fue terrible. Me recuerdo un poco en esas características, ¿no? Un portero que, por ejemplo, a nivel de confianza, cuando tenía el día era increíble, paraba absolutamente todo. Cuando no tenía el día se equivocaba, pero se equivocaba en aspectos muy puntuales que siempre terminó repitiendo en su carrera hasta el último mundial, por ejemplo. Pienso que Altay es un poco esa escuela de portero que cuando le falta confianza no sale por arriba ni aunque lo maten, le cuesta en ese tipo de contextos, pero por abajo, llegando jugadas, por ejemplo, hace paradas, hay 2 o 3 paradas que si las buscan se emocionarán, que son que la para en el ángulo, que saca un golazo tremendo. O sea, tiene 2 o 3 jugadas que realmente definen un poco más lo que es Altay sin los errores. Básicamente. Y respecto al balón aéreo, ya sé que es un poco difícil, pero todo balón aéreo respectivo a centro, lateral, córner, o también los frontales, los balones un poquito más que vienen llovidos desde zonas de 3/4 de campo, ¿estas situaciones cómo las lleva? Un poco general. Yo diría que es un poco, exacto, un poco la falta de confianza. Pude ver algunos partidos también con el United y seguía viendo los mismos errores. Pude verle con Turquía y salvo un partidazo que se hizo, el último partido que jugó con Turquía, si no recuerdo mal, o el penúltimo, se hace un partidazo tremendo. Salvo ese tipo de momentos, le sigo viendo un poco las mismas carencias que, repito, se arrastra. Diría que es un poco generalizado el tema de confianza. Si tiene su día, quizás nunca notes que realmente, o si está en nivel de confianza alto, nunca notes que realmente no agarra un centro lateral o un córner o cualquier balón que llegue por encima. ¿Y es por errores de cálculo, por salir y medir mal, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O es por ser el típico portero que se queda debajo del larguero y le cuesta salir? Yo diría que por medir mal. Los errores que le recuerdo en ese contexto son normalmente por medir mal. No tiene el timing adecuado, también lo verán, que siempre, o sea, perdóname que siempre evidencie lo de cuando tiene y cuando no tiene su día, porque es que me parece uno de los porteros más bipolares que he visto en mi vida. No estoy mintiendo con esto. Hay mucha diferencia en lo que es Altay cuando está bien y en lo que es Altay cuando está mal. Y, por ejemplo, cuando Altay está mal, también le cuesta tener el timing adecuado para realizar paradas por debajo.
En la última temporada en Fenerbahce, que prácticamente los aficionados lo terminan matando, por decirlo de alguna forma, terminan pidiendo un fichaje de un portero, crean un hashtag incluso diciendo que Altay se tiene que ir del Fenerbahce. Hay un partido contra el Galatasaray donde le anotan 3 goles y en esos 3 goles que le anotan, para mí Altay falla al menos en 2 de esos 3 goles. Falla, pero no falla por un error grotesco, ni mucho menos. Falla, te parece que no es un portero realmente que está preparado para defender ninguna portería grande. Y siempre relacionado al timing, al momento justo, cuando se tiene que tirar, cuando se tiene que llegar por debajo, cuando tiene que llegar por encima. O sea, siempre relacionado al tema timing. Y un futbolista, al menos como lo que podemos haber conocido de Altay Bayındır, lo que nos estás contando tú, Ale, en el que ha estado en 2 plazas complicadas, Fenerbahce, que era de lo que nos hablabas tú, después ficha por 5 millones de euros por el Manchester United, allí no es capaz de ganarle el puesto a André Onana, que también llega fichado en ese mismo mercado, son 2 temporadas en las que es suplente de Onana, después lleva Lamens, el portero del Bélgica, y también se hace con el puesto de titularidad. Quizás en una persona que le haga falta tanto la confianza, que quizás sea de esos futbolistas que el entorno puede ayudarle mucho, como para el celtismo puede ser el caso de Hugo González ahora mismo aquí. ¿Crees que le va a venir bien al Altay Bayındır Balaídos, que es un sitio en el que va a tener bastante menos presión de lo que es Turquía, de lo que es Old Trafford, que quizás sea una de las plazas más complicadas de Inglaterra? Sí. Hay un detalle que es importante, sobre todo si lo vemos a contexto celta, que es que, por ejemplo, él cuando llega al United se sabía desde un inicio que él no iba a llegar para ser portero titular. Además, Onana llegaba a ser finalista de Champions. O sea, había un contexto bastante difícil en el cual se podría llegar a imaginar que Altay, siendo un fracaso en Fenerbahce en aquel momento, llegar a ser titular al United. Pero llega como segundo portero y cuando empieza a jugar, cuando le empiezan a dar oportunidades, Altay se luce. No, o sea, Altay en algún momento llegó a ser titular en el Manchester United. Luego es cierto que el Manchester United era una zona increíblemente, un club increíblemente caótico en los últimos tiempos. En aquel momento el cambio de entrenador y tal le perjudicó también en el momento que él se estaba sentando como titular. Pero en aquel momento Altay normalmente rindió muy bien. De hecho, hay un partido de Copa que termina siendo un poco después de este momento que te estoy diciendo, pero que para penales en aquel partido de Copa, el Manchester United pasa de ronda. O sea, en líneas generales, la poca presión de cuando llegó al United, de que no tenía que ser el portero titular, de que no tenía que lucirse inmediatamente, para mí le ayudó muchísimo a que Altay se sentara a nivel selección con Turquía, donde es un fijo para Vincenzo Montella como segundo portero, que se sentara en el Manchester United como segundo portero, y ahora que tuviera una oportunidad, una nueva buena oportunidad en el fútbol europeo, y por eso lo relaciona al Celta. El hecho de llegar como segundo portero sabiendo que no tiene el peso inmediato de mostrarse, de rendir a un nivel increíble o de jugar inmediatamente, Sí. puede ser una cosa muy favorable, sinceramente. La tranquilidad le va a venir bien, en todo caso. Creo que no te hemos preguntado por qué tal se desenvuelve con los pies. Te has centrado mucho, Ale, en que el centro lateral, bueno, no se termina de dar, pero que eso es un portero que para en todo lo que nos estás contando, al igual como que un sitio más tranquilo puede venir muy bien. Se asemeja mucho a la situación de Yunus Radu el año pasado. Y quería preguntarte, pues, ¿qué tal se maneja pues bajo presión cuando los equipos contrarios van muy arriba a intentar robar la pelota? Y después también, ¿qué tal va de desplazamientos en largo cuando tiene que conectar directamente con la zona de ataque? Para mí no es su punto fuerte, o sea, para mí no es el punto fuerte de Altay, ni mucho menos, sobre todo porque, por ejemplo, tengo la imagen de un portero en Turquía que es Uğurcan Çakır, que es el portero titular por encima de él en la selección, que es un portero con un juego de pies increíble. Entonces, si lo llevas a comparación con Altay, por ejemplo, se distancia bastante de lo que debería ser un portero en ese contexto. Sí creo que ha crecido mucho en ese sentido desde que Vincenzo Montella lo ha adoptado en la selección, porque es que Vincenzo Montella le pide al portero que ejerce ese juego, que intente tener confianza para lanzar el balón al espacio, para buscar alguna oportunidad, para generar incluso alguna acción de ataque a través de esos balones largos. Y yo pienso que ha mejorado bastante el juego de pies que tenía en su día al que tiene ahora mismo. La mayoría de errores que yo le veo al Altay son, en su día, te hablo del Fenerbahce, son intentando jugar a un nivel de sobreconfianza en ese contexto que le permitía equivocarse de manera más favorable en jugadas cuando tenía el balón en los pies. Creo que eso es algo que ha ido corrigiendo poco a poco. A nivel selección nacional lo han ayudado muchísimo en ese contexto. No creo que su punto fuerte, sigo sin creerlo, porque al final, si no tienes un buen desarrollo inicial en ese sentido, es difícil después
poder convertirlo en tu punto de fortaleza, pero sí creo que ha mejorado bastante más de lo que se veía en su día. Y después también, que te lo preguntaba Lucas, Ale, aquí al menos durante muchos tramos de la temporada donde el Celta de Claudio Giraldez, si no lo conoces, pero bueno, a priori es un equipo que le gusta mucho tener el balón, ofensivo, que ataca. Sí que es verdad que hubo tramos de la temporada pasada donde al Celta eso se le atascó, porque también queriendo corregir la sangría defensiva de que encajaba muchos goles, tuvo que hacer retoques el entrenador del conjunto vigués, y hubo muchas fases del año donde el recurso de Jonut Radu, el largo buscando a Borja Iglesias y que el delantero bajase los balones, se convertía en ese recurso ofensivo. ¿Cómo va ese desplazamiento largo Altay Bayindir? Pienso que puede ser un punto interesante para él. Pienso que no lo veo como una fortaleza, no, o sea, no tengo, al menos no tengo ese recuerdo de Altay con esa fortaleza de balones largos precisos, pero sí creo que puede terminar siendo un buen arma si él llega a un nivel de confianza adecuado para poder sentir que puede lanzar esos balones largos y que lleguen, digamos, a los atacantes del Celta. Con él siempre pongo el punto de ¿cómo puedo decir? De preguntarnos si puede hacer algo o no a través de cómo llega a su nivel de confianza o no. Siempre lo quiero destacar porque creo que es la clave para entender si Altay va a rendir de una forma o va a rendir de otra. Y no, teniendo en cuenta que a Vigo sobre el papel llega para ser un portero suplente, ¿cómo es a nivel de vestuario? No sé si en los años desde que lo sigues has podido hacer una valoración al respecto. Yo qué sé, si alguna vez ha tenido algún escándalo. En el Manchester parece que tiene da una sensación de ser un futbolista muy amigable con la afición, que separa la salida de los entrenamientos con los niños, con las familias. En ese sentido, ¿cómo crees que puede caer en Vigo? No, ninguna queja, sinceramente ninguna queja, ningún señalamiento, nada raro Altay. La verdad que ha tenido una carrera, por eso, o sea, inicialmente me preguntaba que cómo había podido hacer una carrera tan increíble sin ser nunca un portero extremadamente brillante, y yo creo que también pasa por eso, ¿no? Al final el rol de segundo portero se necesita que sea una persona que haga vestuario también. Por ejemplo, vi la despedida que le hicieron en el Manchester United, vi que Bruno Fernández lo saludó en turco, se despidió de él en turco, o sea, se ve que es un portero bastante involucrado en lo que está. En Fenerbahce incluso él podía haberse rebelado contra la afición, porque al final la afición le terminó pitando en el estadio y nunca sucedió nada de eso, ni mucho menos. Se guarda un grato recuerdo. En la selección, ya te digo, le vaya mal, le vaya bien, juegue o no juegue, es fijo para Vincenzo Montero en las convocatorias. O sea, a nivel de hacer vestuario, es un portero que siempre viene bien en ese sentido. No se le recuerda ninguna polémica, ni mucho menos, ni siquiera cuando vivió su peor etapa en Fenerbahce. Es un portero que incluso siempre han querido traer de vuelta a Turquía. Él, bastante inteligente, se ha mantenido en Europa, pero por ejemplo, el Besiktas le quería. El Başakşehir estuvo interesado, el Göztepe, que es uno de los mejores proyectos que hay en Turquía, le quiso. O sea, es un portero que tiene mercado en Turquía, un portero que, ya te digo, no se le recuerda en malos momentos y seguramente no se hace nada en remor. Bien tirada, Ale, bien tirada, sí señor. Sí, y después nada, habrá que ver, porque es lo que resumía Ale, un portero que con regularidad, si llega a tener esa regularidad, seguramente estaríamos hablando de que están más que amortizados esos 5 millones de euros que pagó el Manchester United. Veremos si en Vigo la puede tener o no, pero muy importante eso que decía también ahora Ale, el hombre de vestuario. En futbolistas a veces es muy importante que más allá de aportar en el campo también aporten fuera de él, y que Claudio Giraldez es un experto en futbolistas que están faltos de confianza, como puede ser el caso de Ilaix Moriba, como puede ser el caso de Borja Iglesias, de volver a dársela. Y sobre todo también creo que más allá de los minutos que juegue Altay Bayindir o no con el Celta, reúne muchas de las características, puntos fuertes y puntos débiles que hacían cuando Jonut Radu venía aquí que nosotros habláramos de ellos, y que después Claudio Giraldez no es algo por decir es el mejor, pero a todo futbolista que ha tenido lo ha mejorado en ciertos aspectos futbolísticos, así que ojalá con Altay Bayindir también lo haga. Ale, mójate. ¿Crees que nos vamos a acordar de los aficionados al fútbol turco, como es tu caso con Altay Bayindir, o para bien o para mal? ¿Crees que es un buen sitio el Celta para Altay Bayindir? Bueno, tengo que decir que esperemos que sea para bien. Si cabe, levanto las manos ahora y digo que me gustó mucho el himno que hizo Zetangana por el Celta, así que si sale mal, que nadie me culpe. Apoyo al Celta, apoyo a Giraldez, así que
Esperemos que salga bien, pero me pongo por delante desde ahora. Si sale mal, no es culpa mía. No, esperemos que salga bien. Confiamos en que salga bien. Creo que va a salir bien, porque al final llega en una edad adecuada para cualquier portero. Esa es la edad que los porteros empiezan un poco a mostrarse todavía más. Creo que va a rendir. Creo que con Radu, que le conozco de su etapa en Italia, puede formar una buena dupla de porteros. Creo que le va a ir bien. Bueno, pues Ale, eso es todo por nuestra parte, salvo que a Marcos se queda algo más. Recordad, seguidlo en Twitter, @aleparra con 2 barras bajas al final. Si quieres mandar un saludo a alguien, es tu momento, y si no, te vamos a ir despidiendo, Ale. Un saludo para Iker, que fue el intermediario en este caso. Ahí está. Un placer estar por aquí. Esperemos que la próxima vez sea para decir que Altay le fue espectacular. Te llamaremos, como nos dé una Copa del Rey, un pase importante en UEFA, ten por seguro. Te llamamos un día entre semanas seguro para darte la enhorabuena por tu visión sobre el guardameta turco. Ale, pues muchísimas gracias por pasarte por Tenías que haber tirado. Esto es todo también por nuestra parte. Una palabra clave, Marcos Piedras, para la gente que haya visto el vídeo hasta el final. Que nos deje la opinión de lo que consideran ellos que va a ser Altay Bayindir como cancerbero del Celta. ¿Qué les ha parecido el análisis? Y en esta parte final yo estoy convencido de que va a haber un comentario mínimo, a ver, y es que el compañero Ale Parra tiene un aire a Marco Garcés en joven. Yo puede tenerlo. Puede llegar ahí algún comentario respecto a que, oye, os habéis traído un primogénito de Marco Garcés, pero no. Esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.